Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, avanzamos con más información. La próxima contienda electoral en nuestro país se ha vuelto un tema de discusión para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el partido Morena, quienes señalan que el Instituto Nacional Electoral está a favor de la oposición. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos con muchísimo gusto. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el partido Morena, han emprendido una embestida en contra del Instituto Nacional Electoral. Desde Palacio Nacional alegan que el INE está jugando a favor de los partidos de oposición, a quienes el presidente califica de conservadores. Dice que la cancelación de más de 50 candidaturas de Morena tiene que ver justamente con el apoyo que está dando el INE a los partidos de oposición. ¿Qué está pasando realmente? El Instituto Nacional Electoral alega que solamente está cumpliendo la ley, pues en la ley electoral que los propios legisladores han aprobado a lo largo de los años, se estipula claramente que quienes no presenten gastos de precampaña, quienes no informen sobre los números en esta etapa de la contienda, perderán el registro de sus candidaturas. En el caso del candidato a la gubernatura de Guerrero, el polémico Toro, Félix Salgado Macedonio, dice que no hizo precampaña y por lo tanto no tiene nada que informar. Sin embargo, la ley establece que debe presentar el informe aunque no haya gastado un solo peso. Aunque quede el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que seguramente le dará la candidatura a Félix y a los otros morenistas, el villano favorito seguirá siendo el INE. Considero que si dentro del Instituto Nacional Electoral hubiera algún consejero o alguien que esté en contra de la 4T o que esté actuando mal, debe ser investigado y sancionado. Pero de eso a pensar que se tenga que eliminar, o como diría hace unos días el empresario Ricardo Salinas Pliego, que tenga que morir pronto el INE, me parece desproporcionado. Si muriera el INE, ¿qué nos queda? ¿Que el gobierno sea quien realice y contabilice las elecciones? ¿Queremos realmente regresar a ese pasado de los años 70, 80, cuando la Secretaría de Gobernación era la responsable de organizar las elecciones? ¿Queremos que Manuel Bartlett, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, vuelva a organizar las elecciones para que salga a decir en la noche que se cayó el sistema y entonces cambiaron los resultados, como ocurrió en aquella elección de 1988, cuando ganó Carlos Salinas de Gortari en un muy probable fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Queremos eso nuevamente o queremos fortalecer nuestras instituciones electorales? El exconsejero del INE, el entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que esta polarización actual genera un clima riesgoso no solo para la viabilidad democrática en las elecciones, sino para los propios capacitadores y funcionarios electorales. Además, agregó que este ambiente en contra del árbitro electoral puede provocar que cualquier candidato de Morena o de un partido afín al presidente López Obrador pueda alegar fraude electoral y un pacto entre los partidos de oposición y el propio Instituto Nacional Electoral para perjudicarlos. La polémica que ha generado el primer mandatario a un par de meses de que se realicen los comicios se ha interpretado entre algunos analistas como un intervencionismo de AMLO en el proceso electoral, a pesar de que él mismo llamó a firmar un pacto democrático con los gobernadores en una reunión en Palacio Nacional. Es importante comentar que si el presidente López Obrador así lo decidiera, tiene las armas legislativas para hacer una reforma política de gran calado que incluso transforme, modifique o pueda desaparecer al Instituto Nacional Electoral para dar paso a otro ente con nuevos consejeros o integrantes, lo que significaría una tentación para poner a personajes afines al proyecto que actualmente ostenta el poder en México. Ya veremos si el presidente da ese paso o deja todo en una pelea mediática contra el INE.
Es mi comentario esta mañana, Ceci. Así es, Edgar, es importantísimo, por supuesto, defender la autonomía y la existencia de estas instituciones que velan por la democracia en nuestro país. Y muy lamentable que el presidente, que es el gobernante de todos los mexicanos y no el líder de un partido, pues bueno, no se mantenga al margen de estos temas y esté opinando al respecto y además, pues bueno, de la manera en que lo ha hecho durante este tiempo, Edgar. Así es, Ceci, y mira, si nos ponemos a analizar un poco la actitud que está teniendo el presidente, se asemeja a lo que sucedió en Estados Unidos el año pasado con el tema de Donald Trump, donde hubo una descalificación terrible al sistema electoral, una descalificación muy importante al tema de las elecciones, y aunque son sistemas diferentes, pues también en México, aunque mucha gente dice que hemos avanzado mucho en el tema de la organización de las elecciones, pues hoy el presidente López Obrador no solo no lo ve así, sino que además está haciendo campaña en contra del árbitro electoral, lo cual me parece sumamente grave. Hay quienes consideran que pasando las elecciones podría haber una reforma político-electoral importante, en la que pues siempre existirá la tentación, y lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, es decir, la tentación de debilitar el sistema electoral, el sistema judicial, para que el Poder Ejecutivo pueda tener cada vez más poder y entonces garantizar su permanencia durante muchos años en el poder, sea con la figura propia de un presidente o con los sucesores. Pero sí es importante que como ciudadanos defendamos la autonomía de estas instituciones y sobre todo también que exijamos, por supuesto, transparencia. Es importante, y es importante que si de lo que dice el presidente hay algo de verdad, bueno, pues que se investigue y se sancione a quienes pudieran estar actuando mal. Pero de eso, a destruir una institución solo porque dentro pudiera haber alguien en contra de su gobierno, me parece totalmente fuera de lugar. Así es, Edgar. Muchísimas gracias. Como siempre, muy importante, muy acertado tu comentario de lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, Edgar. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Ceci. Gracias. Muchas gracias a nuestro colaborador y amigo Edgar Olivares. Lo veremos la próxima semana. Mientras tanto, avanzamos.